por un país sin corrupción. El gobierno del sombrero empezó con el pie izquierdo. Mientras su primer ministro juramentaba la mañana del jueves 29 de julio en Ayacucho, su gabinete lo hacía por la noche en Lima, pero con dos claras ausencias. Doctor Franque. Pedro Franque, voceado para suceder a Waldo Mendoza, se fue antes de que empiece el evento. Pedro Franque y Aníbal Torres se pondrían el fajín al día siguiente, mientras el Ejecutivo comienza a pisar el acelerador con las vacunas, vacunatones y vacunafes. El Legislativo hacía lo propio con los ministros cuestionados. El primero en salir fue el canciller Héctor Béjar. Acá hay un golpe de Estado en camino, acá hay un proceso de vacancia, tienen que dejar gobernar. Se compran y reciben más vacunas, se dispone el traslado de Vladimiro Montesinos y Abimael Guzmán a una cárcel común, y casi a fin de mes el Pleno del Congreso, con 73 votos a favor y 50 en contra, le dice sí al gabinete de Guido Bellido, pero la lucha opositora continúa. Se ha elegido quizás al gabinete más mediocre. Son 6 ministros que hemos pedido que se retiren, vamos a acabar uno por uno. El presidente Pedro Castillo, junto a su esposa, recibe su primera dosis y el 6 de septiembre, a 39 días de iniciado su mandato, da su primer mensaje a la nación, donde anuncia un paquete de inversión pública con 52 proyectos, además de un detalle calendarizado de las prioridades en cada ministerio. Con ello, se confirmará que tenemos un rumbo definido en beneficio del país. Sin embargo, el precio del dólar, el combustible y varios alimentos no dejaba de subir. El jefe de Estado no ratificaba a Julio Velarde en el BCR. Se demora más de una semana en decidir el destino del cuerpo del terrorista Abimael Guzmán. Se aleja de los problemas e inicia su primera gira internacional. Primero en México, donde habló de una integración sin ideologías, y luego en Estados Unidos. Que nuestro país sostiene y sostendrá relaciones diplomáticas con todos los países de América Latina y del mundo sin ninguna discriminación. El gobierno promulga la Ley Nacional del Cáncer, regresa el GLP al Fondo de Estabilización de Precios y se lanza la segunda reforma agraria en el Cusco. Pero la inestabilidad política y económica no cesaba. El choque de poderes, mientras tanto, era pan de cada semana. Un presidente mentiroso da inestabilidad, da incertidumbre y no ayuda en la gobernabilidad. Una acusación de agresión en el Parlamento, más su amenaza con nacionalizar Camisea y sus polémicas declaraciones terminan alejando definitivamente del Ejecutivo a Guido Bellido. Lo anunció el propio Pedro Castillo en su segundo mensaje a la Nación del 6 de octubre. Indicó su postura sobre el equilibrio de poderes. La cuestión de confianza, la interpelación como la censura no deberían usarse para crear inestabilidad política. Esa misma noche juramenta su segunda jefe de gabinete, Mirta Vázquez, quien al día siguiente ratifica a Julio Velarde. Así, terminan alejándose los controvertidos Iber Maraví y Ciro Gálvez. El dólar retrocede, pero vuelve a subir cuando el jefe de Estado anuncia la nacionalización del gas. La estatización o la nacionalización del gas de Camisea para darle a todos los peruanos. Pero luego se rectifica en Twitter y aclara que hablaba de masificación. La Premier acude al Congreso en busca del voto de confianza. Ricardo Belmont aparece de asesor. El hermanón no es nombrado, pero surge un nuevo escándalo. La fiesta del ministro del Interior, Luis Barranzuela, en el Día de las Brujas, termina con su renuncia en el Día de los Muertos. Lo que hemos tenido es una reunión de trabajo. El Perú no puede parar. Y así llega Pedro Castillo a sus primeros 100 días de mandato, con altas y bajas, en salud, con más de 16 millones de peruanos completamente vacunados, pero en economía, con ambigüedades que no terminan de calmar las aguas. Además, sin ninguna conferencia de prensa dada hasta hoy, salvo esta promesa en Cajamarca. Vamos a conversar también en Lima en qué momento la vamos a hacer, pero respetuosamente también. Y claro, con su segundo gabinete obteniendo el voto de investidura y con el rum rum de pedidos de vacancia que lo acompañan incluso antes que asumiera la presidencia del país. Algunos vaticinan que necesitará más que un milagro.